Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Art Deco y lo he titulado Deco y Empire State Building. Uy, perdón, Chrysler, que es madrugada. Chrysler Building. He de deciros que este edificio fue hecho por William Van Allen y tiene 77 plantas, 319 metros de altura y fue el edificio más alto durante 10 meses porque construyeron el Empire State Building. Está hecho con 20.000, tengo que leerlo, 961 toneladas de acero estructural y 3.862 ventanas. Es decir, una cosa, en esta época hay una carrera a ver quién llega antes, a ver quién hace el edificio más alto en Nueva York. Entonces, Van Allen hacer lo voy a poner en la portada, un baile en 1931 y cada arquitecto va disfrazado del edificio que ha construido, ¿no? Entonces salen los arquitectos, el que ha hecho el Waldorf Astoria, de la City y tal, y todos pues le han hecho como un trajecito y le han puesto su edificio en la cabeza, ¿no? Y él dijo, no, este Van Allen dijo, yo me hago mi traje y se lo hizo, claro, con el Chrysler Building. Y el traje es una preciosidad. Y tienen unas pintas todos, que digo yo, madre mía, estos anglosajones no tienen sentido ridículo, de verdad, pero por otro lado me encantan. Bueno, luego la pondré. Este edificio, bueno, voy a hablaros primero, no sé cómo hacer una síntesis, no sé si ir narrándolo y os voy haciendo digresiones casi mejor. En 1925 tiene lugar en París una feria de exposición internacional de artes decorativas y industria moderna. Bueno, yo no sé por qué decía artes decorativas. Esta exposición que se hace en 1925 se tenía que haber hecho en 1915, pero pilla estoy viendo el gato, la guerra mundial, sujeto la cámara, y no se puede realizar, y se atrasa a 1925. Y me hace mucha gracia que se llame Exposición Internacional de Artes Decorativas, porque el racionalismo, lo último, le tenía declarada la guerra a las artes decorativas, pero bueno, se llamaba así. Y he estado viendo el pabellón español y es un horror, una casa andaluza o sea, una de las cosas, de los parámetros que dijo esta exposición de París, que por favor, los pabellones que representaran a cada país, que intentaran ser novedosos, originales, puesto lo que se trataba, lo visitaron 16 millones de personas, ¿eh? Casi nada. De lo que se trata es de aportar nuevas ideas, etcétera, para que el que la visite se pueda llevar de allí, de esa reunión internacional de todo el mundo, pues se pueda llevar una visión general de lo que va a ser la arquitectura en los próximos años. Y de hecho el Art Deco, que ya lleva tiempo, aquí es donde todo el mundo bebe del Art Deco, casi que se caracteriza esta exposición por el Art Deco. Bueno, es una exposición donde se reúnen diferentes manifestaciones contemporáneas de diseño, de artesanía. Ya digo que la artesanía y la arte decorativa colisionaba con la racionalidad del arte, o sea, de la arquitectura que en ese momento estaba pujante, pero bueno, le pusieron ese título y ya está. Eso, pero bueno, es que se tienen que pelear aquí, de verdad, a medio milímetro con la casa, lo grande que es, y se tienen que pegar porrazos aquí. Estoy sujetando ahora mismo la cámara. Bueno, esta exposición supone un cambio de panorama artístico y bueno, que sobre todo esta exposición se caracteriza, como he dicho, por el Art Deco. Ya sabéis que el Art Deco tiene muchísima influencia, como he contado en otras ocasiones, en Praga, etcétera, en determinados sitios. El Art Deco es una derivación del cubismo. Ya sabéis que el cubismo tiene no sé si son 6 ramificaciones. Y una de ellas, el Art Deco, tiene una repercusión, el cubismo tiene una repercusión tremenda. El Art Deco, hay gente que es forofa, coleccionista, no dura demasiado tiempo y es muy elitista. Y sobre todo en Estados Unidos, el Art Deco ya estaba funcionando en diseño de los objetos cuando se hace esta exposición. No estaba tan, a partir de esta exposición, digamos, se generaliza muchísimo más, pero ya llevaba un tiempo funcionando. Y de hecho en Estados Unidos, aparte del edificio que os voy a contar y el Empire State Building, o sea, el Chrysler y el Empire, son 2 edificios Art Deco, realmente es, ¿cómo diría yo?, entre los 20 y los 30, y hay gente que los colecciona. Barbara Streisand coleccionaba, no me acuerdo quién más.
y tienen auténtica obsesión con esas piezas. A mí me parecen bonitas, pero ya está, o sea, no soy fetichista en absoluto. Me parecen más interesantes, yo que sé, piezas africanas, debe ser de donde vivo. Bueno, que tiene, el Art Deco tiene muchísima influencia en los años 20 y los primeros 30, y lo que pasa es que es un arte de alguna forma un poquito elitista. Deviene en el cubismo, como he dicho, tiene los ángulos redondeados. Mira, se hacen cuberterías, se hacen, yo qué sé, cantidad de diseños de cosas cotidianas. Yo tengo un azucarero de plata heredado que es Art Deco, porque lo he heredado, pero si no, no me hubiera comprado. Es bonito, es bonito. Y yo qué sé, tiene como unos segmentos en arco, utiliza, yo qué sé, segmentos, yo qué sé, cemento de mesa, vestidos como en arquitectura, en pintura. Las joyas son preciosísimas, eso sí que me gusta de Art Deco, las joyas, y sobre todo los automóviles. En estos momentos ya sabéis que están, Estados Unidos, está Ford, que ha sacado tiempo antes su prototipo T, y ahora mismo está el número 2 es General Motors y el número 3 es Chrysler. Pero este edificio que os voy a contar, Chrysler, no, aunque se dice Chrysler Building, realmente lo hizo el señor Chrysler, pero era suyo y lo alquila él, nunca fue de la empresa. Otra cosa es que la oficina y tal, y lo adornó con la gárgola, eran los adornos de Art Deco, preciosísimo. Está King Kong ahí arriba, agarrado a la aguja, lo tenemos todo, hemos visto montones de películas pero montones, incluso películas recientes. No sé, estoy viendo y ahora no me acuerdo ninguna, pero ya me acordaré de alguna para contáralo. El Art Deco capta el espíritu de los alegres 20, que es una época de inquietud en todos sitios, en Alemania, con la República de Weimar, en Estados Unidos, que luego es el Black Friday, con el crack de la bolsa. Pero la gente vive como en plan carpe diem, como los latinos, o sea, vive ahora porque mañana no sabemos qué puede pasar. Y entonces ahí se gasta mucho, es muy ostentoso, después están los pobres, en fin, ahora lo cuento. El Art Deco es elitista y es muy elegante. Tiene unas formas compactas, una cierta pesadez que deriva de la preferencia de los materiales que les gusta mucho utilizar, el latón, yo qué sé, cosas pesadas como el acero, la plata y el latón. De hecho, el Chrysler Building lo hacen con la torre y la aguja, todo lo que termina, que son como 7 plantas, porque hay retranqueo, ya sabéis, las reglamentaciones que hay urbanas para que... pero bueno, el perfil de Nueva York, el skyline, son todos rascacielos, ¿no? Pero tienen que tener retranqueos para no dejar oscuras las calles. Entonces, eso es una reglamentación que está funcionando, ¿no? Pues en el último retranqueo que se hace en secreto en el interior del edificio, para mantener en secreto que van a ser el edificio más alto, que eso publicita a la empresa, por eso se llama Chrysler Building, y se hace con tapacubo. Entonces se utiliza por primera vez un material que nunca se había usado en edificios y que es reflectante por la noche, y de hecho en la actualidad pasa por muchas manos, pero en la actualidad es no me acuerdo, creo que de Abu Dhabi, de unos Emiratos Árabes son los dueños de este edificio. Y bueno, se utiliza eso que se ha restaurado en varias ocasiones y es una preciosidad. Y aunque es suyo, de este señor, tiene el 70% del edificio alquilado antes de que el edificio esté concluido, porque son edificios que se hacen para, aunque él tiene parte de su sede y tal, porque lo hace con los beneficios que tiene de sus rentabilísimas fábricas de coches, los Chrysler, y lo tiene desde que se construyó este edificio hasta creo que mediados de los años 50 o principios de los años 50, que la familia, este señor muere en los 40 y la familia lo vende, pero después pasa por muchísimas manos, por una casa de seguros, por una empresa alemana, hasta que al final termina los Emiratos Árabes, que lo compraron, ya no sé, por una barbaridad de millones, no sé si 1.000 millones, yo qué sé, una cosa de loco, pero el edificio es una pasada de bonito ese, y además tiene un portal, tiene unos ascensores, tiene unos terminados todo Art Deco, con travertino, yo qué sé, unas fachadas con parte de la fachada de granito, o sea, aparte este señor cuando se construye,
tiene a gala decir que no ha habido ni un solo obrero muerto, cosa rara, porque estos edificios siempre cuando se terminaban, siempre había tenido varios muertos. Tener en cuenta que en aquella época no hay las medidas que hay ahora mismo para los albañiles, para los estructuristas, etcétera. Bueno, que me voy del tema, por favor. La gárgola se hace con símbolos de Chrysler. La gárgola que tenemos aquí en el gótico se hace, pero con símbolos de Chrysler, y es preciosísimo. A ver, que ellos prefieren el acero y la plata y sobre todo el latón. Bueno, que es un arte muy decadente, tú hay que decirlo. De los Roaring Twenties, que dicen los americanos. Allí en Estados Unidos prende mucho, antes de nada, antes de la exposición esta de París, prende enraiza con la publicidad y después muchísimo más, porque Estados Unidos en estos momentos tiene un despliegue económico. Nueva York ahora mismo es su momento, hay que decirlo. Bueno, después, ahora mismo los edificios altos, ahora mismo es el octavo edificio más alto de Nueva York. Pues ahora mismo, hace ya tiempo que los edificios más altos están en Asia, o sea, pero en esta época, en los años 20, Nueva York está en plena efervescencia de inmigrantes y de mezcla de razas, de lengua y de todo, y ese bullir se nota en la forma de construir, en la forma de hacer las cosas, en la alegría, y yo qué sé, y que muchísima gente emprendedora, como supongo que estará ahora en determinadas partes de China, ¿no? Es como un misterio por qué se da todo eso. Entonces, realmente en la publicidad esto capta el interés de los potenciales clientes, y sobre todo de las clases adineradas. Aquí, si miráis el periódico, se me han caído todos los libros. Si miráis los anuncios que hay también en el blanco y negro, el periódico, está también el Art Deco. Lo digo porque yo durante una época coleccionaba periódicos, era fetichista, pero no tenía dónde guardarlos. Y entre otras porque mi abuelo también tenía una empresa bollante en aquella época y hacía muchos anuncios. Y decía yo, qué modernillo mi abuelo. Y después me enteré que no, que él daba la idea del anuncio y después los otros, los publicistas, que no eran nada malos, muy interesante. Estamos hablando de una España modesta, y la publicidad que hacía también era Art Deco. Me imagino que estos publicistas estarían influenciados por todas las modas que venían del exterior. Bueno, las clases adineradas se hacen eco de toda esta publicidad. Bueno, y todo eso eleva las ventas, con lo cual la cosa es interesante. Pero es decir una cosa, junto a todo este mundo brillante de capacidad adquisitiva, de nuevos millonarios, de, yo qué sé, entrada al edificio maravillosa, de ascensores velocísimos. El ascensor estaba por encima, el ayuntamiento permitía una velocidad, y como se hicieron muchos pisos, él quería que fuera más alto que la Torre Eiffel. El Chrysler. Y bueno, pues sus ascensores corrían muchísimo más. Y cada grupo de ascensores era diferente al otro. Totalmente con madera de raíz, forrados con madera de raíz, con la entrada al portal con travertino. Ahora mismo, como hace ya tiempo, desde los años 40, 45, antes se podía visitar, había una terraza, pagaba una cantidad de dinero, podía visitarla. Pero desde el año 45, 46, ahora mismo solamente permiten visitar el portal. Bueno, eso, que hay, que además de todos estos nuevos millonarios, hay una médica de barrios modestos, donde se agolpan los emigrantes y las personas de color, pero todos muy trabajadores y esperando un futuro mejor para ellos y para sus familias, como así fue para la gran mayoría, por no decir todo. Nunca se puede decir todo porque seguro que alguno no fue. Porque esta urbe está creciendo de manera vertiginosa. Hoy en la actualidad este edificio, el Chrysler Building, no paga impuestos porque pertenece a la Cooper Union. Sí, que es una universidad privada, que me estoy acordando. Entonces, cada año los impuestos que tendría que pagarle al ayuntamiento se lo paga a esta universidad, que la universidad está exenta de pagos de tal, pero sin embargo le tienen que pagar a ella, y le pagan 7 o 8 millones de dólares. Digo, madre mía,
vaya impuestacos que tiene. Y nada, es una anécdota simplemente. Bueno, pues que los barrios bajos están llenos de migrantes de todos los lugares del mundo, gente jovencísima con sus niños que se han ido a América en busca, yo qué sé, el American Dream. Es que esto es un símbolo del American Dream, estos skyline tan bonitos y tan espectaculares. Bueno, en Estados Unidos hay que recordar que son los años de la ley seca, que se hacen mucha fortuna, entre ellos los Kennedy. La mafia, Capone, siempre, de todas las cosas, de todos los reveses, dentro de unos años nos enteraremos que se ha hecho rico con el COVID, seguramente la farmacéutica, como siempre. Pero siempre, de todas las épocas de adversidad, siempre hay alguien que se hace rico. Me estoy mojando un pie, se me ha quedado una botella. Y bueno, son los años también del ascenso de la industria cinematográfica, Harold Lloyd, pero ya en esta época, entre los 20 y los 30, ya está desplazando el cine sonoro al cine mudo y bueno, y al cine europeo. Hollywood ya está desplazando, porque ya sabéis que en aquella época, entre el 10 y el 20, la mayoría de películas, el 90% de películas eran francesas, que no americanas. Bueno, hay de ahora nuevas estrellas, ya sabéis que el cine me encanta. Esto tenía que haberlo hecho de cine, no de arte. Bueno, el auge provocado por la gigantesca demanda, bueno, ya sabéis que está Henry Ford, que le hace su fábrica, se la hace Cannes, después está General Motors y después está Chrysler, que lo que hace es publicitar mediante este edificio, publicita su empresa, porque está terminado con tapacubos, con muchas, las gárgolas son los símbolos que llevan sus coches, y yo qué sé, pues que el Chrysler Building es la expresión del poder ilimitado que tienen los magnates del automóvil, antes y ahora. Yo qué sé, respondiendo a las demandas del cliente. Van Allen es un arquitecto que en un momento dado está asociado con otro arquitecto. Pero Van Allen es como si dijéramos el artista y el otro arquitecto es como el pragmático, el que busca a los clientes, el que, yo qué sé, el que lleva como la parte del público y este es como el que hace los proyectos. Pero en un momento dado hay disensión entre ellos, se pelean y fatal, terminan fatal, ¿no? Pero le viene bien a Van Allen porque Van Allen era mucho más imaginativo y progresista y al separarse de su socio, que era más conservador, pues hace este edificio que es más atrevido. Pero es curioso porque su socio en este momento está haciendo otro edificio que es el de Manhattan Bank, que hoy es la Torre Trump, y dice que va a ser el más alto, pero el otro, o sea, Van Allen está haciendo el edificio, o sea, lo que va a ser, lo que le va a permitir poner la aguja, que son 7 pisos, más la aguja, lo está haciendo dentro del edificio en secreto y se coloca en menos de un día. Y después se acaba de hacer el edificio en los últimos trozos. Y bueno, ahí hay una lucha de prestigio entre las empresas por ver quién es el edificio más alto de Nueva York. Bueno, Van Allen, el que os he contado que iba disfrazado, que se hizo a él su propio disfraz. El rascacielos tiene 77 plantas y 319 metros de altura, que es una osadía en aquella época. Mirad, Van Allen cuando terminó se llevó una sorpresa porque Chrysler no le pagó. Le dijo que él se había dejado corromper con los proveedores y que él no le daba un duro. Y era casi $1.000.000. Estoy hablando de los años entre el 20 y el 30. Y entonces se quedó como... Entonces fue a los tribunales y le pagó el dinero que... Aparte no habían hecho contrato, pero el dinero que habían comprometido. Pero a partir de ahí sus potenciales clientes no lo quisieron contratar porque por todo lo que había pasado, por todo el escándalo que había supuesto esta ciudad, que había muchísimos proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿sabéis lo que tuvo que hacer el pobre para sobrevivir? Se hizo profesor de escultura en una escuela de arte que era nada, y él dice que este proyecto del Chrysler Building le costó su carrera. Le costó su carrera. Dice que fue el más espectacular de todo lo que había hecho. Antes había hecho, con anterioridad había hecho. Es de deciros que este edificio, antes de ser de Chrysler, que lo compró él a modo personal, como he dicho, el edificio era suyo,
personal, no de la empresa. Era de un antiguo senador que se llamaba Reynolds, que tenía ¿cómo se llama? Un parque de atracciones y lo que pasa es que sufrió un incendio. Este señor quería hacer un edificio, contrata a Van Allen cuando se ha separado de sus socios y hacen un proyecto. Pero es un proyecto mucho más conservador porque este señor era muy conservador y un poquito cursi, con una corona al final y tal. Pero se da cuenta cuando el otro le dice con qué materiales que quiere usar, etcétera, etcétera, se da cuenta que no tiene capital para responder ante ese proyecto tan ambicioso y este arquitecto tan cañero. Y entonces lo pone en venta y se lo vende a Chrysler, que es el que hace después el edificio. Me voy acordando de cosas conforme voy contando. Bueno, por favor. Durante 11 meses el edificio más alto del mundo, porque después está el Empire State Building, que también es un edificio Art Deco, y después se hace también, que no es el más alto, pero es muy interesante, es ¿cómo se llama? Rockefeller Center, que a mí me encanta porque es como una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Con la Radio City, bueno, un montón de cosas, es como una idea totalmente novedosa, como una ciudad autárquica dentro de otra ciudad. Y el Renkulhas le fascinó también, es maravilloso, para un europeo es tan grande, todo tan magno, son unas dimensiones, una escala, bueno, eh, que, 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 que la historia de colocación de la torre Chrysler Building refleja la profunda irracionalidad y la complejidad técnica de las medidas del final de los años 20 en Nueva York. Se colocó en horas, en unas pocas horas. Estaba todo planificadísimo, fue un esfuerzo titánico de material, de osadía que le permitió hacer el proyecto que este señor deseaba. Fue todo excepcional, totalmente excepcional. Pero todo era una carrera por lograr el edificio más alto de la ciudad, entre diferentes potencias económicas, por decirlo de alguna forma. Y para que sus rivales no se hicieran con el título, en concreto, tengo un pelo en el ojo, en concreto su antiguo socio que estaba haciendo el Manhattan Bank, que luego sería la Torre Trump, como he dicho, pues tuvieron escondido la última fase de retranqueo del edificio. Que tiene 7 plantas, que se colocó en horas y está totalmente recubierta, son como los tapacubos del coche y está totalmente recubierta de acero inoxidable, como he dicho antes, que es un material totalmente novedoso en la época. Y supone un golpe de sorpresa. Bueno, la gente de la ciudad la recibió de forma muy desigual. A uno les pareció fascinante y maravilloso y por la noche se mantenía encendido, entonces como producía reflejos y ahora en la actualidad sigue siendo muy bonito. Pero voy a decir una cosa, ¿cómo se dice? Ecologistas, no, bueno, se podía llamar así, le han pedido a los de los Emiratos, a los dueños, Abu Dhabi creo que por favor, en época de migración de la ave, que mantenga las luces apagadas, porque ellos le aumentaron la iluminación porque hace que el edificio sea más espectacular. Entonces, está toda la noche encendida. Entonces, estos señores lo han respetado y entonces en época de migración de la ave, el edificio está apagado por la noche, que son solamente unos pocos meses. Digo, qué bonito, qué bonito, qué bonito que le hayan solicitado y qué bonito que le hayan aceptado. Bueno, bueno, cuando pusieron la torre lo último, que tengo que ver la chuleta porque es que me salto las cosas a montones, que fue muy escenográfico, fue muy espectacular el que se hiciera en poquitas horas, que fuera con esa precisión y que tuviera un terminado tan bonito y tan original. Yo que sé, con segmentos semicirculares. Yo que tengo un Empire por aquí, tengo un chiquitito, ¿no? Como se traen de... ¿Cómo se llama? Ventanas triangulares, segmentos semicirculares que son los tapacubos de los coches, y realmente es que es como si fuera un panel de publicidad, de autopublicidad, porque una de las misiones que tiene la AT, una de las funciones es la de publicita a su dueño, en este caso publicita a la empresa, etc. Y realmente estos tapacubos redondos se superponen escalonadamente en forma de telescopio hasta terminar en una punta de aguja de acero inoxidable que se ha restaurado ya en varias ocasiones y que, lo mismo que las gárgolas, lo mismo que todo, que es un guiño al gótico medieval, como he dicho. Las ventanas están revestidas, como he dicho, de
acero reflectante que produce por la noche iluminación y es un espectáculo singular. Bueno, pero realmente que no es el edificio más grande del mundo porque duró 11 meses nada más, pero lo que supuso fue una publicidad para la empresa muy grande automovilística, cuando realmente la empresa solo ocupaba un tanto por ciento muy pequeño del edificio, ya he dicho, que se alquilaba a oficinas y a particulares y estaba un 75% alquilado antes de que se inaugurara. Bueno, que lo de los tapacubos ya lo he contado. Este edificio continúa siendo un mito y un punto de referencia para los turistas que van a Nueva York o que iban, porque ahora con el COVID yo creo que la gente no viaja ya. Se trata de un mito difundido por la industria del cine, que sería de King Kong que se agarra a la aguja cuando está luchando contra los aviones encima del edificio. Y tiene un punto de frialdad también porque es muy metálico y yo qué sé, pero es una preciosidad. Bueno, después está el Empire State Building, que a mí me gusta menos, porque ese sí que lo veo yo frío, porque el Chrysler todavía tiene mucho encanto, fue un proyecto precioso. Bueno, el Empire State Building, lo que pasa que acaba siendo al poco tiempo el edificio más alto con diferencia, pues que lo hacen en la época del crack, y entonces no había nadie que lo alquilara y le decían empty State Building, no sé cómo se llama, el edificio vacío en vez de Empire State Building, y no por nada, sino porque hubo el crack. Ya sabéis que fue una crisis de superproducción, que fue del Black Friday, y entonces resulta que este edificio, el anterior, se inaugura creo que un día antes del crack de la bolsa del 29, que se tiraba la gente por la ventana en la City. Y ya sabéis que luego hay un New Deal. El mismo Rockefeller, que empieza a hacer el edificio en el 29, que pensaba hacerlo a lo mejor en un año, el edificio no, el centro, el Rockefeller Center, dura hasta 1942, pero no por nada, él tiene una fortuna personal, pero claro, la coyuntura no era la mejor para terminar el edificio en cuestiones, porque el país estaba pasando hambre de determinados estratos sociales. Fue una ruina tremenda de la noche a la mañana. Pero después Theodore Roosevelt tuvo una política en New Deal muy interesante, una política económica que preparó a la nación para ser una potencia con posterioridad. Se hicieron pantanos, ¿cómo se llama? Acequias, se hicieron montones de cosas que lo que hizo fue emplear a muchísimas personas y salvarlas a ella y a su familia de una muerte segura por la hambruna, pasar la racha, porque ya sabéis que las crisis en el sistema de libre mercado realmente es una cosa que ocurre cada X años, bueno, de esa magnitud, ¿no? Por Dios, pero bueno, algunas veces pasa, ¿no? Y las mismas empresas las tienen, las prevén en su contabilidad, en los cash flow, que son flujo de caja, que en realidad es como una especie de contabilidad, son unos balances que se hacen para el futuro, ¿no? Y entonces cada X años está contabilizado que va a haber una crisis que realmente es que el sistema de libre mercado no crece indefinidamente, sino que tiene un techo. Y entonces eso es lo que llamamos crisis, ¿no? Y entonces lo que hace es generar unas estrategias creativas para seguir funcionando, ¿no? Entonces, lo que se hace en el New Deal, que es lo que ha habido un crack en la bolsa por una crisis de superproducción, que después Estados Unidos está a punto de tener otra en los 40, pero les salva la reconstrucción europea, porque claro, cuando tienes superproducciones que te tienes que comer, en fin, no voy a entrar ahí. Bueno, pues lo que estaba hablando de la crisis, cada X tiempo, cuando dice la gente, estamos en crisis, no, la crisis le llamamos crisis, pero realmente no hay un crecimiento indefinido dentro del sistema de libre mercado. Entonces tenemos como un tope cada X tiempo que hay que generar unas estrategias creativas y entonces ir en otra dirección. Lo que pasa es que muchas empresas aprovechan que el Tajo pasa por Toledo para decir, para liberarse de la gente más mayor que supone una carga, que ha conseguido un sueldo más alto por el tiempo que lleva trabajando en la empresa, y entonces dicen, es que la empresa está en crisis. No, la empresa es rentable, tiene dividendos, tiene beneficios, pero eso no lo saben los empleados. Y entonces lo que hacen es que se deshacen de miles de empleados diciendo que es que hay crisis, y en realidad empresas con crisis, las empresas grandes no tienen tanta crisis, aprovechan y se quitan los empleados mayores porque con ese sueldo pueden contratar a lo mejor a 3 jóvenes. Hay que ver las cosas de las que hablo yo, que estoy con el Empire State Building, mi inglés. Bueno,
bueno, que dadas las dificultades de los años 20, construir, a finales de los años 20, construir unos edificios de estas magnitudes como el Empire State Building es una osadía, incluso el Rockefeller Center. Lo que pasa es que Rockefeller era muy rico y podía responder, y así todo tardó, no sé si 15 años en hacer una cosa que pensaba levantar en poquísimo tiempo. Es un proyecto magno, gigantesco también. Durante mucho tiempo, como he dicho, de este edificio la gente no está por alquilarle encima, que lo hacen con dificultad. Cuando terminan nadie alquila porque no hay de aquí. Entonces el New Deal lo que consigue es este periodo, digamos, de hambruna, pues que la gente tenga trabajo, que la gente pueda comer. Entonces le llamaban el Empty State Building. Bueno, en ambos edificios que he contado se refleja la visión del American Dream que todos los emigrantes soñaban, ¿no? El hombre hecho a sí mismo, etcétera. Pero estilísticamente tienen una influencia muy grande, como he dicho antes, de la vanguardia europea. Espero que os haya gustado. Mañana os cuento el emperador Carlos I y Tiziano, que lo pinta en la batalla de Mühlberg. Os va a encantar. Me han salido 10 folios, no sé cómo me los voy a aprender, pero bueno, that's all.